80% de bajas. Solo 1 de cada 5 artilleros de la defensa antiaérea alemana sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Es una cifra demoledora. Una tasa de mortalidad superior a la de las tripulaciones de los submarinos U-Boot. Peor que la de las divisiones Panzer. Peor que casi cualquier otra rama del ejército alemán. ¿Cómo es posible? No eran soldados asaltando playas bajo fuego de ametralladora. No estaban limpiando edificios habitación por habitación. Su trabajo consistía en quedarse quietos detrás de un cañón apuntando al cielo. Pero esa quietud era su sentencia de muerte. Para entender este riesgo hay que retroceder a los años 30. En ese momento los planificadores militares alemanes observaban una amenaza invisible. El Tratado de Versalles era claro. Alemania no podía construir tanques ni aviones de combate, tampoco artillería pesada. El país estaba desarmado sobre el papel, pero la realidad era distinta. Detrás de puertas cerradas y usando empresas pantalla, la industria alemana trabajaba en secreto. No les preocupaba la infantería enemiga. Su obsesión estaba en el aire. Los aviones habían cambiado desde la Primera Guerra. En la década de 1930 ya eran máquinas de destrucción masiva. Aparecieron los bombarderos estratégicos. Estas naves volaban a altitudes donde el fuego de fusil no llegaba. Podían cargar toneladas de explosivos. Un solo escuadrón podía borrar un barrio entero en pocos minutos. En los planos de los ingenieros se veía la solución. Los mandos alemanes necesitaban un arma de alta velocidad. Debía alcanzar los 10.000 metros de altura y destruir el objetivo al primer impacto. Pero esto era solo el principio. La empresa Krupp recibió el encargo. Los ingenieros acumularon prototipos fallidos y revisiones constantes. El diseño debía ser perfecto. Finalmente, el metal tomó forma. Así nació el cañón de 88 milímetros. En las grabaciones de la época se observa. El cañón es enorme y pesado. Requiere un equipo coordinado para disparar, pero el diseño tenía un problema oculto. A primera vista era un arma defensiva, pero en realidad se convirtió en el blanco principal de cada avión aliado en el cielo. La guerra se aceleró. Los artilleros no tenían dónde esconderse. Cuando los cañones disparaban, el destello revelaba su posición exacta a miles de metros de distancia. No había vuelta atrás. Así comenzó el sacrificio de la Flak. 1939. En esa fecha, una palabra alemana cambió el lenguaje militar para siempre. Flak. El término nació como una abreviatura técnica para los cañones antiaéreos germanos. Hoy, la gente usa esa palabra para describir críticas o ataques verbales. Pero su origen es mucho más sangriento. Los aviadores aliados recibían ráfagas de metal que marcaban sus mentes y sus aviones. El término se quedó grabado por el impacto del fuego real. ¿Qué hacía a esta arma diferente de las anteriores? A primera vista, un cañón normal, pero en realidad, una máquina de precisión quirúrgica. El cañón lanzaba proyectiles al cielo a una velocidad extrema. Estas municiones tenían espoletas de tiempo ajustables. Los operarios fijaban la altitud exacta de la detonación. Esto cambió las reglas del juego. No necesitabas un impacto directo para destruir el objetivo. Al estallar cerca del avión, el proyectil liberaba una lluvia de fragmentos metálicos. Se observa en los registros, el metal destroza las alas y rompe los motores. Los tripulantes no tenían blindaje contra estos proyectiles, morían en sus asientos. Un impacto directo desintegraba el aparato al instante. Sin embargo, la fragmentación ampliaba el área de muerte de forma radical. Pero esto era solo el principio. El diseño del arma era clave. El cañón descansaba sobre una plataforma en forma de cruz. Los artilleros podían girar y elevar el tubo rápidamente en cualquier dirección. Podían rastrear objetivos veloces por todo el firmamento. El rango de elevación iba desde el suelo hasta el ángulo vertical casi total. Esta flexibilidad permitió algo inesperado. Los alemanes enviaron un lote de estos cañones a España durante la Guerra Civil. Usaron el conflicto como un laboratorio de pruebas real. Sabían que una guerra mayor se acercaba. Los resultados fueron impactantes, pero no por los aviones derribados. ¿Cómo se usó realmente el arma? Los analistas revisaron los registros de combate, y el dato fue demoledor. De casi 400 combates documentados, apenas 30 fueron contra aviones. La mayoría de los ataques fueron contra objetivos terrestres, búnkeres, nidos de ametralladoras y, sobre todo, tanques enemigos. Los vehículos blindados de esa época tenían paredes de acero muy delgadas. Apenas servían para detener balas de fusil. Cuando un proyectil de alta velocidad del 88 impactaba, el tanque quedaba partido en dos.
Pero los informes de España ocultaban otro dato perturbador. En los documentos se lee: las tripulaciones de estos cañones morían en masa. Sus tasas de bajas solo eran superadas por los pilotos de combate. El 88 era letal para el enemigo, pero una sentencia de muerte para sus propios servidores. No había vuelta atrás. La historia de la artillería había cambiado. Así terminó el periodo de pruebas. Septiembre de 1939. Alemania lanza la guerra en Europa con una ventaja masiva en artillería. En ese momento, tienen más de 2.600 cañones antiaéreos pesados. Es el doble de lo que poseen los británicos. Los estadounidenses, por su parte, no tienen casi nada. ¿Quién controlaba estas armas? No era el ejército de tierra. La Luftwaffe tenía el mando total. Sus operadores eran profesionales de carrera. Pasaron meses en escuelas especializadas para entender sistemas de tiro complejos. Durante el conflicto, Alemania fabricó 21.000 unidades del famoso 88 milímetros. Pero el precio de esa potencia de fuego fue la sangre. A primera vista, una máquina perfecta. Pero en realidad, una trampa mortal para sus servidores. Para entender la cifra de bajas, hay que mirar el diseño del arma. El cañón pesaba 7 toneladas, medía más de 2 metros de altura en posición de combate. En terreno abierto, el tamaño lo delataba a kilómetros de distancia. En el video se aprecia: ocultar una estructura así era imposible. La dotación completa sumaba 10 u 11 hombres. El arma necesitaba un semioruga para moverse según la táctica alemana. Pero la movilidad tenía un límite crítico. Los eventos se aceleraron y la técnica de despliegue se volvió vital. Pasar de la marcha al combate tomaba 2 minutos y medio. El proceso era un caos controlado. La tripulación debía soltar los ejes de las ruedas y bajar los soportes de estabilidad. Todo esto ocurría a cielo abierto. Se escucha el motor de los tanques acercándose. 2 minutos y medio parecen una eternidad cuando el enemigo dispara. El equipo estaba totalmente expuesto mientras preparaba la pieza. No había margen de error. Cada puesto exigía una habilidad específica. El sistema fallaba si un solo hombre se equivocaba. Un comandante dirigía el ataque. 2 artilleros operaban los controles horizontales y verticales. Su tarea era seguir objetivos en movimiento por todo el cielo. La carga de trabajo era frenética. 2 hombres ajustaban las espoletas de los proyectiles para que explotaran a la altura exacta. Un cargador metía la munición en la recámara tras cada disparo. Otros 4 hombres transportaban los proyectiles sin descanso durante el fuego sostenido. Pero esto era solo el principio. A unos metros del cañón, otro equipo de 5 personas manejaba el comando Herat. En la grabación se ve: es una calculadora mecánica gigante. Este aparato calculaba las soluciones de tiro y enviaba los datos a cada cañón de la batería de forma automática. Sin esos datos, el 88 era solo un tubo de metal. Con ellos, era el arma más temida del frente. Pero el costo humano no dejó de subir. Así funcionaba la maquinaria de guerra alemana. Año 1944. 10.000 fragmentos de acero vuelan a 1.000 metros por segundo. Ese era el poder de un solo proyectil alemán. ¿Cómo lograba una máquina mecánica tal precisión? Parecía imposible bajo el fuego enemigo, pero el sistema funcionaba con una exactitud matemática letal. El proceso era una coreografía de hierro y nervios. Una unidad especializada rastreaba a los bombarderos enemigos, medían la velocidad, calculaban la altura, determinaban el curso exacto. El objetivo era predecir el futuro. Debían marcar el punto exacto donde estaría el avión 20 segundos después del disparo. A grandes distancias, un error de 1 segundo significaba fallar por cientos de metros. El proyectil abandonaba el cañón a 820 metros por segundo. Podía alcanzar objetivos a 8.000 metros de altura, pero el arma tenía un límite físico. La presión era brutal. En las grabaciones de la época se observa: los cañones mal mantenidos revientan por la fatiga del metal. Para los sirvientes de la pieza, la limpieza no era disciplina, era supervivencia. Cada proyectil pesaba casi 10 kilogramos. El cartucho completo con su vaina de latón superaba los 14 kilogramos. Era puro metal pesado. En el interior de cada carga de alta explosividad había 1 kilogramo de explosivo. Todo rodeado por una camisa de acero diseñada para fragmentarse. Al detonar, el efecto era devastador. Una sola explosión lanzaba 10.000 astillas de metal a velocidades supersónicas. El radio de muerte efectiva alcanzaba los 15 metros. En las fotografías de guerra se ven nubes negras en el cielo. Esas manchas eran nubes de metralla en expansión. El acero destrozaba el fuselaje de los aviones, cortaba los cables de control, atravesaba los cuerpos de los pilotos sin que estos pudieran reaccionar.
A primera vista, el sistema era perfecto, pero en realidad tenía una falla crítica que Berlín nunca solucionó. ¿Cuál fue el error técnico de los alemanes? Los aliados tenían ventaja. Los británicos y americanos usaban espoletas de proximidad. Estas detectaban al avión y explotaban solas al pasar cerca. Los alemanes dependieron de las espoletas de tiempo hasta el último día de la guerra. Esto generaba un problema logístico. El proyectil estallaba demasiado pronto o demasiado tarde. Incluso con cálculos perfectos, el margen de error era enorme. Los aliados tenían una tecnología superior que Alemania intentó compensar con volumen de fuego. La cadencia era frenética. El arma disparaba entre 15 y 20 rondas por minuto. Un mecanismo semiautomático expulsaba la vaina vacía después de cada tiro. El sistema se activaba solo al introducir el siguiente proyectil. El ruido era constante. El humo envolvía la batería. Pero esto era solo el principio. Con el avance del conflicto, las piezas se hicieron más grandes. Aparecieron los cañones de 10 y 12 centímetros. Disparaban proyectiles de 15 y 26 kilogramos. El poder destructivo se triplicó respecto al estándar de 88 milímetros. Cada disparo sacudía la tierra bajo los pies de los soldados. Se escucha el sonido metálico del cierre de la recámara. Se ve el retroceso violento del metal. ¿Cómo era el día a día para los hombres que operaban estas bestias de acero? La rutina era una mezcla de aburrimiento y terror absoluto. 1943. En ese año, la defensa del cielo alemán dependía de una sola cosa: la artillería antiaérea. ¿Cómo se organizaba una batería de defensa? Una unidad estándar operaba de 4 a 6 piezas de artillería. En los centros industriales críticos, la formación subía hasta 8 o 12 cañones. Cada arma tenía su propio nombre clave. Usaban el alfabeto fonético alemán: Anton, Berta, César, Dora, Emil, Fritz. Los soldados formaban vínculos de sangre. Es un proceso natural cuando el peligro es constante. La supervivencia de todos dependía de cada individuo. Si uno fallaba, todos morían. Mientras tanto, el cielo intentaba matarlos. La rutina diaria era monótona pero tensa. Todo giraba en torno al mantenimiento y la espera. Las mañanas comenzaban con la formación y la inspección de equipos. El mantenimiento de los cañones consumía horas enteras. Se nota en los registros técnicos. Un cañón desgastado podía explotar bajo la presión del fuego rápido. Un error de limpieza significaba la muerte de la tripulación. El resto del día se llenaba con simulacros y ejercicios de puntería. Luego llegaba lo más difícil: la espera. La ciudad de Hamburgo es el mejor ejemplo. Sufrió 778 alarmas de ataque aéreo durante la guerra. Las tripulaciones vivían en turnos rotativos de alerta permanente. El sueño se interrumpía constantemente. Nadie sabía cuándo caería la próxima bomba. Pero esto era solo el principio. Cuando las sirenas sonaban, el tiempo se detenía. La tripulación tenía exactamente 2 minutos y medio para preparar el arma. En ese tiempo debían estar listos para disparar. Después, solo quedaba esperar en estaciones expuestas. En el encuadre de la historia, cientos de bombarderos aliados aproximándose en formación cerrada. La ubicación de los cañones era el mayor problema. Se buscaba el máximo rango de visión. Eso significaba la máxima exposición al fuego enemigo. Trabajaban desde tejados, torres especializadas o terrenos elevados. Buscaban líneas de visión despejadas en campos abiertos. En la grabación se ve: el fogonazo del cañón revela la posición al instante. El humo marcaba su ubicación para todos los pilotos enemigos. Se convertían en objetivos fijos. Los aviones podían maniobrar libremente, pero los artilleros no podían moverse. Su orden era clara: quedarse en el puesto y seguir disparando. Pero las condiciones de vida no eran iguales para todos. Al inicio, los defensores de las ciudades alemanas tenían comodidades. Dormían en barracones reales cerca de sus puestos. Mantenían una rutina militar casi normal. Todo cambió cuando la guerra se expandió. En el norte de África, los problemas eran otros. Los soldados cavaban fosas en la arena para ocultar los cañones. Luchaban cada hora contra el polvo fino. Si la arena entraba en el mecanismo, el cañón se bloqueaba. El calor era insoportable. El metal llegaba a temperaturas que quemaban la piel al contacto. En el frente oriental, la situación empeoró. El frío extremo obligaba a usar procedimientos de hibernación especiales. Los vehículos con ruedas eran inútiles en la nieve profunda. Algunas baterías recibieron trineos tirados por caballos para mover el equipo ligero. No había vuelta atrás. Así resistieron hasta el final.
Mayo de 1940. En ese momento, la guerra relámpago casi se detiene en seco. ¿Por qué fracasaron las defensas alemanas iniciales? Parecían imparables, pero los tanques pesados de los aliados eran fortalezas móviles que nadie esperaba. El cambio al combate terrestre ocurrió antes de lo previsto. Fue un accidente táctico. Durante las primeras campañas, las tripulaciones alemanas se toparon con un muro de acero. Las armas antitanque estándar de 37 y 50 milímetros no servían de nada. Los proyectiles simplemente rebotaban contra el blindaje de los Matilda británicos y los tanques pesados franceses. En el encuadre de la batalla, el humo cubre el campo mientras los disparos alemanes fallan uno tras otro. Alguien tomó una decisión desesperada. Llamaron a las unidades de 88 milímetros. Los proyectiles de alta velocidad perforaron el blindaje que antes parecía impenetrable. La técnica se puso a prueba en mayo de 1940. Las fuerzas británicas lanzaron un contraataque sorpresa contra la división de Rommel. Los tanques ligeros alemanes retrocedieron. La posición estaba a punto de colapsar. Rommel dio una orden directa. Todos los cañones disponibles debían bajar sus cañones al máximo. Debían disparar directamente contra los blindados británicos que avanzaban. Se escucha el estruendo seco de la artillería pesada. Los 88 detuvieron el ataque por completo. El alto mando alemán tomó nota. Sus armas antiaéreas eran ahora cazadores de tanques. Rommel convirtió esta improvisación en una trampa mortal en el desierto. Junio de 1941. El lugar recibió un nombre sangriento: el Paso de Hellfire. A primera vista, una retirada alemana ordinaria, pero en realidad, un cebo para una masacre. Los tanques alemanes fingieron huir. Atrajeron a los británicos hacia posiciones ocultas bajo la arena. 13 cañones esperaban a 190 tanques británicos esa tarde. El enfrentamiento fue desigual. Aproximadamente 100 vehículos terminaron destruidos. Entre ellos estaban los Matilda, diseñados para resistir cualquier impacto convencional. Los artilleros alemanes mantenían una precisión quirúrgica. Promediaban una baja por cada 20 disparos. No había vuelta atrás. La primera oleada desapareció en minutos. De una formación de 12 tanques, 11 fueron pulverizados casi al instante. En las grabaciones de radio se escucha el último mensaje del comandante británico. Reportó que un arma desconocida estaba despedazando a su escuadrón. Segundos después, su propio tanque recibió el impacto final. Un tripulante británico capturado mostró su incredulidad. No consideraba justo el uso de cañones antiaéreos contra blindados, pero en la guerra, el resultado es lo único que cuenta. El sistema funcionaba perfectamente contra objetivos en el suelo. Así comenzó el mito del 88. 8 de julio de 1941. El frente oriental se convierte en un cementerio de acero alemán. Los tanques soviéticos T-34 y la serie KV aparecen en el horizonte. Tienen un blindaje grueso y resistente. Las armas antitanque convencionales de Alemania no pueden perforarlos a ninguna distancia operativa. El cañón de 37 milímetros fracasa por completo. Los soldados alemanes le ponen un apodo: el llamador de puertas. Disparar esta arma no sirve de nada. Solo sirve para revelar tu posición ante un enemigo al que no puedes dañar. En el video se observa, el proyectil rebota y el tanque ruso sigue avanzando. ¿Cómo frenar a estos gigantes de metal? Solo había una respuesta: el cañón de 88 milímetros. En esa etapa inicial de la campaña, era la única herramienta capaz de destruir el blindaje pesado soviético a más de 1000 metros. La clave estaba en la munición especializada. No eran simples proyectiles de metal. Eran balas perforantes diseñadas para atravesar el acero y detonar en el interior. El objetivo era causar el máximo daño a la tripulación y los sistemas internos. Estos proyectiles perforaban 100 milímetros de placa de acero a 2 kilómetros de distancia. Superaban cualquier blindaje que los aliados pudieran desplegar en todo el conflicto. Pero esto era solo el principio. Para las tripulaciones de defensa aérea, el cambio fue brutal. La guerra contra aviones se basaba en la distancia. Miraban instrumentos, hacían cálculos matemáticos y disparaban a objetivos lejanos que apenas se distinguían. El combate terrestre era otra historia. En el visor se nota la diferencia. Ahora ven el tanque de frente. Ven cómo el metal se funde. Observan cómo la tripulación intenta escapar de las llamas. Los objetivos también podían verlos a ellos. Los tanques respondían al fuego de inmediato. La distancia de seguridad había desaparecido. Los artilleros estaban en la primera línea. A medida que este doble rol se expandió, las tripulaciones de los 88 se volvieron el blanco principal.
Todos en el campo de batalla querían eliminarlos. El mando alemán comprendió la situación. Tenían una potencia de fuego increíble, pero sus hombres estaban demasiado expuestos. No podían permitir que perdieran sus mejores cañones en campo abierto. Había que proteger esa potencia de fuego. Los ingenieros comenzaron a trabajar en una plataforma blindada. Adaptaron el cañón para que pudiera moverse y resistir impactos. Así nació una leyenda. El tanque Tiger entró en combate con el 88 montado en su torreta. La historia del frente cambió para siempre. 1942. Ese año apareció una versión del cañón de 88 milímetros que aterrorizaría a los tanquistas aliados hasta el final del conflicto. Cazacarros como el Nashorn y el Elephant montaban variantes aún más potentes. Estos vehículos sufrían constantes fallos mecánicos, se averiaban solos. Pero sus cañones eran harina de otro costal. Ambos bandos los consideraban las mejores armas antitanque de toda la guerra. Podían destruir blindados enemigos a distancias donde responder al fuego era imposible. ¿Eran infalibles? A primera vista, armas definitivas, pero en realidad, máquinas vulnerables. Incluso cuando los cañones recibieron blindaje y cadenas, las baterías estáticas seguían siendo vitales para la defensa aérea. Para febrero de 1945, la situación era crítica. Más de 300 baterías antiaéreas pesadas estaban desplegadas. Eso representaba una quinta parte de todo el inventario de Alemania. Pero no apuntaban a los bombarderos aliados, apuntaban a las fuerzas soviéticas que avanzaban por tierra. Artilleros entrenados para derribar aviones ahora enfrentaban asaltos blindados. El peligro era el mismo de siempre. El montaje del arma requería 150 segundos de exposición total. No había protección superior contra metralla. La infantería enemiga podía acercarse por ángulos muertos. En las grabaciones de la época se ve hombres hundidos en el barro helado cerca de Praga, otros bajo fuego de mortero en Breslau. Intentaban usar armas diseñadas para el cielo contra enemigos que reptaban por el suelo. No había vuelta atrás. Un incidente en Normandía, en julio de 1944, ilustra esta tensión. Un mayor del ejército llegó a una aldea. Vio cómo los tanques británicos rodeaban su posición. Localizó una batería de 88 milímetros de la Luftwaffe que seguía intacta. El mayor ordenó al capitán abrir fuego contra los tanques. El capitán se negó. Dijo que su trabajo era derribar aviones. Dijo que destruir tanques era un problema del ejército de tierra. El mayor no discutió. Sacó su pistola de la funda. Le dio una opción: disparar a los tanques o morir en ese mismo instante. El capitán cedió ante la fuerza. En el informe consta: la batería destruyó docenas de tanques británicos en pocos minutos. Pero el enfrentamiento revela una fractura interna. Estos hombres servían bajo el mando de la Luftwaffe, no del ejército. Muchos se resistían a participar en combates terrestres para los que no estaban preparados. Oficiales de otros servicios los obligaban a morir en roles que ellos no habían elegido. La situación había cambiado drásticamente. Al inicio de la guerra, Alemania tenía la superioridad aérea total en Europa. En ese entonces, los artilleros antiaéreos apenas tenían trabajo. Luego la situación empeoró. El cielo se llenó de enemigos y el suelo se convirtió en una trampa mortal. Año 1943. En ese momento, la guerra en el aire dio un giro total. Las dotaciones de artillería antiaérea alemana entraron en una lucha por la supervivencia que solo terminaría con el colapso del país. ¿Cómo era el ritmo de los ataques? No había descanso. Los aliados establecieron un bombardeo ininterrumpido. Los aviones británicos atacaban de noche. Las formaciones estadounidenses golpeaban durante el día. Era un ciclo de destrucción que no se detenía nunca. Las cifras eran masivas. Los ataques contra Dresde involucraron a más de 1.200 aviones. En marzo de 1945, Berlín recibió 5.000 toneladas de bombas en una sola incursión de 1.000 aviones. Pero esto era solo el principio. Para el día del desembarco de Normandía, la Luftwaffe estaba destrozada. Los alemanes realizaron solo 250 salidas. Los aliados lanzaron casi 14.000 misiones en esas mismas 24 horas. La protección de los cazas alemanes había desaparecido. Ya no quedaba nadie en el cielo. Solo resistían las baterías de artillería en tierra. A primera vista, el cielo parecía tranquilo, pero en realidad era una trampa mortal. Un artillero registró la visión desde su puesto en agosto de 1944. Se ven puntos oscuros en el cielo azul. Están agrupados, crecen a medida que se acercan. En el encuadre, la formación entra en el rango de tiro. Llega la orden de fuego, disparo tras disparo.
salva tras salva. El proceso seguía hasta que los bombarderos se alejaban o la dotación moría. La eficacia de los cañones empeoró con el tiempo. Los aliados introdujeron tecnología avanzada para interferir las señales. Al principio de la guerra, los alemanes necesitaban 4.000 proyectiles para derribar un solo bombardero. Después, la cifra subió a 16.000 disparos por cada avión caído. El radar alemán estaba cegado por las interferencias, pero el volumen de fuego compensaba la falta de puntería. Las pérdidas aliadas no se detuvieron. Cientos de aviones cayeron, miles de tripulantes murieron o saltaron en paracaídas sobre suelo enemigo. Los que sobrevivieron quedaron marcados para siempre. En las grabaciones de la época se aprecia la densidad del fuego. Un piloto estadounidense recordó volar a través de explosiones tan espesas que ocultaban el sol. Describió 10 segundos de oscuridad absoluta. Parecía un eclipse total. Los planificadores británicos hicieron el cálculo. Atacar un sector con 488 baterías significaba aceptar un 12% de bajas por misión. No había margen de error. Los bombarderos no ofrecían protección real. Su piel era de aluminio fino. El blindaje solo cubría los sistemas críticos. Los tripulantes estaban expuestos a la metralla. Las líneas de combustible, los motores y el sistema hidráulico eran vulnerables a cualquier fragmento de metal. Las bajas eran masivas en ambos bandos. Los comandantes aliados conocían el precio de la victoria. El desgaste era la única estrategia posible. Así terminó el dominio del aire. Bombarderos de combate. Esa fue la principal herramienta para neutralizar la defensa antiaérea. Los modelos Thunderbolt, Mustang y Typhoon recibieron una orden directa: cazar baterías enemigas. Sabían que destruir un cañón aumentaba las probabilidades de supervivencia de los bombarderos pesados. Estos cazas volaban por delante de las formaciones principales, ametrallaban las posiciones de artillería antes de que llegara el grueso del ataque. Los bombarderos también portaban ametralladoras para atacar a los sirvientes de los cañones. ¿Cómo eliminar a los artilleros protegidos? Los aliados desarrollaron armas específicas, crearon bombas de racimo diseñadas para detonar sobre las posiciones sospechosas. El objetivo era cubrir a los soldados alemanes con una lluvia de fragmentos de acero. Básicamente, los aliados usaban la misma táctica que los alemanes empleaban contra ellos. En Berlín, un oficial vigilaba desde una torre de hormigón. En su informe describe la escena. Los bombarderos americanos cruzaban nubes de explosiones sin inmutarse. Seguían su ruta con calma total hacia el objetivo. Poco después, el comandante de la Luftwaffe visitó la posición. Su rostro no mostraba la confianza que tenía tras la victoria en Francia. En la grabación se nota: sus facciones están rígidas. Un oficial cercano comentó que el mando apenas comprendía la derrota, pero las torres de defensa merecían una mención aparte. Eran estructuras impresionantes, aunque inútiles. Se construyeron 8 complejos principales en Berlín, Hamburgo y Viena. Eran fortalezas de hormigón con muros de 3 metros de espesor. Podían resistir el impacto directo de una bomba pesada. En el interior se guardaba de todo: munición, suministros médicos y comida. Tenían espacio para refugiar a miles de civiles durante los ataques. Su potencia de fuego era masiva. Contaban con montajes dobles de 128 milímetros. Tenían el apoyo de cañones de 88 milímetros y armas ligeras de disparo rápido. Pero había un problema insalvable: eran demasiado pocas para cambiar el curso de la guerra. Los planificadores aliados simplemente marcaron sus posiciones en el mapa. Los aviones volaban rodeando las torres para evitar el fuego. Al final del conflicto, estas fortalezas se convirtieron en los últimos reductos en rendirse. El equipo era tan peligroso como el enemigo. Los proyectiles a veces fallaban o detonaban antes de tiempo dentro del cañón. Las quemaduras por casquillos al rojo vivo y cañones sobrecalentados eran constantes. Pero existía un peligro que rara vez se menciona en los libros: fragmentos propios cayendo desde el cielo. Lo que sube tiene que bajar. Miles de astillas de acero caían tras explotar en la altura. A esos trozos de metal no les importaba si golpeaban a un piloto aliado o a un artillero alemán en el suelo. Los profesionales entrenados que operaron estas armas al inicio de la guerra no sobrevivieron mucho tiempo. El desgaste fue total. Así terminó la defensa de los cielos alemanes. Enero de 1943. A esa hora, el Tercer Reich firmó una orden desesperada. Las bajas en el frente eran masivas. El régimen necesitaba hombres, pero ya no quedaban adultos. ¿Cuál fue la solución del mando alemán? El sacrificio de una generación entera.
El Estado llamó a filas a niños de 15 y 17 años. Clases escolares completas de 1926 y 1927 recibieron sus papeles. En febrero se presentaron en los cuarteles. Semanas después, estos adolescentes ya operaban armamento pesado en las ciudades alemanas, pero esto era solo el principio. La edad de reclutamiento siguió bajando de forma drástica. Al final de la guerra, niños de 14 años manejaban piezas de artillería pesada. Hay registros de niños de 12 años encontrados en posiciones de combate. Las fuerzas estadounidenses informaron de capturas impactantes, prisioneros de solo 8 años de edad. 200.000 menores sirvieron como auxiliares de artillería antes de la rendición. El entrenamiento fue casi inexistente. En la grabación de un testimonio se escucha: el proceso fue una farsa. Un sobreviviente lo describió como algo apresurado. Solo 2 semanas de práctica en la misma batería donde combatirían. Otro recluta recordó su llegada, entró por la mañana y esa misma tarde ya era cargador de munición. A primera vista parecían simples ayudantes, pero en realidad eran soldados totales. Estos niños formaban tripulaciones completas, trabajaban como artilleros, cargadores y operadores de sistemas de control de tiro. Un veterano recuerda su labor como apuntador a los 16 años. El cañón era masivo y extremadamente pesado. En el encuadre se nota su gesto de esfuerzo al explicarlo. Mover el arma para rastrear objetivos era como intentar mover el mundo entero. Era un trabajo físico brutal para cuerpos que apenas salían de la infancia. No fue un esfuerzo solo de niños. Las mujeres también entraron en la maquinaria de guerra. Para 1943, más de 100.000 mujeres jóvenes servían en unidades antiaéreas. Manejaban reflectores gigantes y sistemas de cálculo de trayectoria. En 1944 ya operaban las armas de forma directa. Al final del conflicto, las baterías que defendían Berlín eran manejadas exclusivamente por mujeres. La situación empeoró y el sistema buscó más mano de obra. La Luftwaffe utilizó a 100.000 prisioneros soviéticos. Estos hombres aceptaron servir a sus captores para evitar la muerte por hambre en los campos de concentración. Recibieron uniformes alemanes y cargaron munición contra sus propios aliados. Se escucha el sonido metálico de los proyectiles al ser encajados. Estos prisioneros conocían su destino. Si Alemania perdía, las autoridades soviéticas los ejecutarían por traidores. Todos en el búnker entendían las reglas. No había vuelta atrás. Así se desintegró el ejército alemán. 100.000 niños soldados muertos. Esa es la cifra oficial de los últimos meses de la guerra. ¿Cómo llegó Alemania a este punto? La respuesta es simple: se quedaron sin hombres. Abril de 1945. El despliegue de las baterías antiaéreas ya no era un ejército profesional. Casi la mitad del personal eran civiles o auxiliares, obreros industriales que operaban los cañones de noche y regresaban a las fábricas de día, prisioneros de guerra, ciudadanos extranjeros de Letonia o Croacia, estudiantes que debían estar en clase, ancianos de las milicias y mujeres. Lo que nació como una rama militar de élite terminó como una fuerza desesperada. Las estadísticas de bajas son brutales. Ya en la Guerra de España, las pérdidas de las tripulaciones de Flak solo eran superadas por los pilotos de caza. A mitad de la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los efectivos habían muerto. En la siguiente fase, la mortalidad subió al 60 o 70%. En los meses finales, la tasa rozó el 80%. A primera vista, parecen números exagerados, pero la realidad es otra. Los registros indican que solo 1 de cada 5 artilleros alemanes sobrevivió para ver la paz. Es difícil verificar cada dato con exactitud, pero la evidencia física no miente. Para 1945, los profesionales habían desaparecido. En su lugar quedaron adolescentes, ancianos y prisioneros. Los soldados originales estaban bajo tierra. Los incidentes individuales ponen rostro a la tragedia. Agosto de 1944. Un solo ataque aliado mata a 23 auxiliares adolescentes de 4 pueblos distintos. Julio de ese mismo año. 8 niños de 15 y 16 años mueren cuando una mina aérea impacta en su puesto de mando. Eran compañeros de escuela. Octubre de 1943. 23 estudiantes de secundaria mueren por una bomba directa. Enero de 1945. 17 más caen durante un ataque en Colonia. En el frente oriental, la situación era todavía peor. Los informes indican que las fuerzas soviéticas ejecutaban a los combatientes menores de edad.
Los consideraban guerrilleros irregulares fuera de la Convención de Ginebra. El comandante de la Luftwaffe ordenó retirar a los más jóvenes de ese frente, pero la orden llegó tarde. Miles ya habían muerto. Se conserva el relato de un oficial sobre el final de la ofensiva soviética. Su batería completa fue borrada del mapa. Los transportaron hacia el este en tren. Sus cañones fueron destruidos durante la retirada. Excepto un hombre que permaneció al oeste del río, nadie sobrevivió. En los registros de guerra se nota el vacío. No hubo rendición para muchos de estos grupos. El régimen consumió a su propia juventud en los cañones antiaéreos. Al final, las armas seguían disparando, pero quienes tiraban del gatillo apenas sabían afeitarse. Así terminó la defensa del cielo alemán.